Así es, tenemos con nosotros a Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miguel Ángel, como siempre, tenemos bastantes referencias relacionadas con los bancos centrales. El Banco Central Europeo intervenía la semana pasada después de esa reunión de política monetaria. Estamos a la espera esta semana de la Reserva Federal. Mañana comparecerá Jerome Powell. Esperamos esa subida de tipos de interés en 25 puntos básicos en un momento en el que seguimos vigilando la inflación. Hoy conocíamos, de hecho, ese índice de precios al productor, el dato IPP, que se mantiene con un repunte del 10% en febrero en tasa interanual. Veíamos ese mismo repunte en el mes de enero. ¿Cómo estás observando el entorno actual, por un lado, por las actuaciones descontadas ya por parte de los bancos centrales, por otro lado, pues ese recrudecimiento de las tensiones geopolíticas? ¿Cuál es el escenario ahora mismo en una fotografía general que estás dibujando? Bueno, el escenario en general es pésimo y para un inversor todavía peor. Mañana tenemos un momento muy crítico que es el pago de intereses de los bonos emitidos en moneda, en este caso en dólares, en moneda extranjera, por parte de los rusos, donde aunque el ministro de Finanzas ruso ha dicho que van a pagar, lo que no se sabe es con qué van a pagar, si con dólares, con rublos o ya directamente con cromos. En cualquier caso, aunque tendrían 30 días de gracia, todo hace ver de que que tenemos delante el mayor default por supuesto, desde la Argentina de los años de principio del 2000 y desde del gran default ruso, que fue la gran vergüenza para ellos de 1998, que no sé si la gente lo sabe, pero que fue el momento donde realmente Putin llega al gobierno, llega a la jefatura de los servicios secretos que le propuso para que Yeltsin le montase en el caballo ganador de las siguientes elecciones. Entonces, generalmente, yo lo veo todo bastante mal. La Reserva Federal ya es que no puede hacer otra cosa. Hay que aumentar su tipo de interés de referencia, cosa que ya está completamente descontado, volviendo a que también los americanos están mucho menos afectados que los europeos, que esto tiene muy mala pinta, que tiene pinta de durar una barbaridad. Los ucranianos, de los que yo creo que nos debemos sentir orgullosos como europeos, están con unos medios muy precarios, aguantando como verdaderos jabatos, donde los europeos, pues bueno, lo que hemos dicho es que sí, las medidas, siempre y cuando no nos hagan demasiado daño a nosotros, pero con unos índices de inflación disparatados ante una economía que se hunde por momentos, como era de esperar, que es la rusa. Además, Miguel Ángel, estamos viendo cómo se está lastrando la confianza europea. Hoy nos hacíamos eco del índice ZEW de Alemania. Se están confirmando los temores a una estanflación y hace apenas un ratito estábamos viendo cómo en la última encuesta los gestores de Bank of America, pues los gestores de la entidad están volviendo al pesimismo que se observaba en el año 2008, nada más y nada menos que cuando Lehman Brothers... Miguel Ángel, claro, estamos viendo un entorno muy pesimista que ahora mismo pues se nos están confirmando, podríamos decir, las peores sospechas ante esos temores de esta inflación y teniendo en cuenta las últimas declaraciones de Christine Lagarde del BCE la semana pasada, despejando un poquito o echando balones fuera a estas dudas. ¿Cómo crees que se está dibujando ese panorama? ¿Se confirman las sospechas? Yo personalmente creo que estamos en esta inflación ya, lo he dicho varias veces. El problema es que además el término esta inflación no es un término claro, dado a que, como ya he dicho muchas veces, fue un chascarrillo inventado por un ministro Tory, un ministro de Finanzas Tory, en un momento donde quería decir, oiga, mire, es que no crecemos, estamos estancados y luego adicionalmente tenemos inflación, es decir, dos términos contrapuestos, con lo cual no hay un momento claro donde se diga qué significa estar estancado y qué significa tener mucha inflación. En cualquier caso, tenemos una inflación disparatada para un crecimiento insuficiente para esos niveles. Yo creo que estamos ahí y que lo que vamos a tener es justamente los efectos contrarios, es decir, mayor nivel de inflación, menor nivel de crecimiento. Y nos guste o nos disguste, estamos ahí y vamos a estar durante
muchísimo tiempo, de luego muchísimo más de lo esperado, porque la única manera, el problema de la inflación en las situaciones de esta inflación es que se genera de una manera completamente diferente, atípica a lo que es la inflación que conocemos. Es decir, que lo que genera inflación no es el exceso de demanda, sino la falta de oferta. Obviamente sería una manera fácil de solucionar si aumentásemos la oferta, pero como eso no va a ocurrir porque los que tenemos en Rusia están liando una y no, aparentemente no tienen ninguna intención de que esto pare, pues estamos abocados a mantener unos niveles de inflación brutales. El que la economía rusa se termine hundiendo, porque se está hundiendo literalmente, y si aumentamos la presión se va a hundir todavía más y más rápido, lo que hace es que a alguien que se cree un zar, el nivel de humillación sea todavía mayor y por lo tanto las posibilidades de que retroceda y vuelva a una situación de racionalidad son cada vez menores. Y cuidado, que nadie se equivoque. Yo apoyo lo que estamos haciendo los países europeos y Europa porque creo que no debemos hacer otra cosa si no queremos intervenir como mínimo en Ucrania. Y yo creo que lo mínimo que podemos hacer es lo que estamos haciendo. Quizás deberíamos hacer inclusive algo más antes de llegar a enviar tropas. Conclusión, la economía va a sufrir muchísimo, todos lo vamos a ver. Yo hoy he ido a echar gasolina al depósito y no me lo podía creer. Yo no había pagado nunca tanto por llenar el depósito del coche. De hecho, cuando he salido de la gasolinera, a donde iba, he ido reduciendo la velocidad porque ya era completamente sintomático la situación. Es decir, me he quedado realmente alarmado y yo tengo una sensibilidad al precio, desgraciadamente para mí, bastante baja. No sé lo que vale un kilo de zanahorias, ni una lechuga, ni nada de eso, ni lo que vale sencillamente un café. No tengo ni idea, pero la sensibilidad, a pesar de una persona así, me he quedado asustado y creo que esto va a ralentizar toda nuestra vida y por lo tanto nuestro consumo, lo cual es una cadena que se mueve con pequeños actos como el que estoy diciendo. Miguel Ángel, brevemente, dos preguntas que te lanzo. Hablabas al principio del default en Rusia. Quería preguntarte hasta qué punto esto puede tener un impacto en el resto de las economías mundiales y, por otro lado, cuál es el margen de maniobra que tenemos a nivel de inversión con todo este entorno. Pues muy escaso, es decir, los bonos inclusive, creo que lo miraba esta mañana, creo que era 2036, creo recordar que era, los bonos han caído ya más de un 60% de su valor. Y tenemos que uno de los grandes tenedores es los grandes fondos, entre ellos BlackRock. Cierto es que un gran porcentaje de la deuda rusa la tienen ellos mismos, pero luego nosotros los occidentales tenemos parte de esa deuda de manera indirecta a través de, pues yo que sé, bonos de Gazprom o cosas así que tenemos o que hemos tenido muchos en nuestras carteras. Tenemos muy poca acción porque, vamos a ver, yo creo que ahora deshacerte de esos bonos no tiene ningún sentido, sobre todo porque es que a lo mejor es que ni lo consigues. No tenemos ningún margen de actuación más que esperar y al que la haya pillado, le ha pillado. Y Miguel Ángel, respecto al default en Rusia, ¿cuál crees que podría ser el impacto? El impacto en Rusia va a estar limitado en el mundo occidental. Fundamentalmente pues porque el default que van a hacer viene derivado única y exclusivamente de la deuda que tienen ellos. Quien la tiene son los grandes fondos, por lo tanto, de alguna manera lo tienen los particulares. No hay mucho banco central occidental, muy probablemente ninguno. Yo, desde luego, no conozco a nadie que tenga en su balance, de los bancos centrales me estoy refiriendo ahora, que tenga en su balance activos soberanos rusos. Entonces yo creo que el impacto real no va a venir porque haya un default. El impacto real va a venir por lo que está ocurriendo, es decir, porque la inflación va a continuar desbocada y antes o después vamos a tener cada vez más problemas de suministro que obviamente lo deberíamos reemplazar, pero esto no se puede hacer de la noche a la mañana, que es lo que hoy en día necesitamos. Entonces, el impacto va a ser importante, pero no vía default, sino vía de que pues los suministros de las cosas importantes, y ya no estoy hablando solamente del gas y del petróleo, estoy hablando, por ejemplo, del girasol, del aceite de girasol. Decimos que Ucrania es el primer exportador del mundo, pero el segundo es
Rusia. Pequeño detalle, mucha gente no se da cuenta de que va a dejar de comer las galletas que les gusta, fundamentalmente porque el fabricante de galletas español resulta de que tiene en su fórmula colocado aceite de girasol. Si no se puede abastecer de aceite de girasol, no puede fabricar las galletas si no consigue un nuevo registro sanitario, cosa que no se consigue de la noche a la mañana. Por lo tanto, nos vamos a ver afectados en muchas cosas, no solamente del precio, sino de nuestra vida común, que vamos a ver desabastecimiento derivado de que, bueno, pues el ejemplo que estoy poniendo, si me gustan las galletas X, a lo mejor resulta que las galletas X ya no las puedo tomar. Y no sé por qué, sencillamente pues porque no las pueden fabricar porque no tienen materia prima. Miguel Ángel Temprano, nos quedamos con ese análisis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.